Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver este tema denominado potencial y capacitancia. Dentro de ello vamos a hablar de circuitos en serie y paralelos, vamos a ver de qué se trata cada cosa. Bueno, eh, arrancamos. Primero hablaríamos del potencial eléctrico. Dice que el potencial eléctrico en un punto del espacio es una magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática que adquiriría una carga si situásemos en ese punto. El potencial eléctrico en un punto del espacio de un campo eléctrico es la energía potencial eléctrica que adquiere una unidad de carga positiva situada en dicho punto. Bueno, para explicar un poquito todo esto que acabo de leer, ustedes comprendan, ya hemos visto lo que era el campo eléctrico y sabemos que el campo eléctrico variaba en función a la distancia. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si nosotros, como dice la definición, tenemos una carga eléctrica positiva en un punto en donde respecto del punto que estamos tomando de referencia al que ponemos la carga, como bien habíamos dicho recién, se va a generar una energía potencial, ¿sí? Esa energía potencial dividido el valor de la carga, ¿sí? Una carga testigo, que ya hemos hablado de la carga testigo, que es como una carga de prueba. Muchas veces, como habíamos visto en los videos anteriores, es una carga unitaria. Bueno, B sería lo que conocemos como potencial eléctrico en un punto del campo eléctrico. Dice, su unidad es el julio por coulombio, ¿sí? O como nosotros le llamamos, joule sobre coulomb, que en honor a Alessandro Volta recibe el nombre de voltio. Entonces, voltio es joule sobre coulomb. Joule, que es energía, coulomb es carga eléctrica. La energía potencial eléctrica que adquiere una carga testigo Q' al situarla en ese punto, E sub P, es una unidad de energía. Por eso es Joule. Habíamos hablado. Bueno, sigamos. El hecho de que todas las magnitudes sean escalares permite que el estudio del campo eléctrico sea más sencillo. De esta forma, si conocemos el valor del potencial eléctrico, B, en un punto, podemos determinar que la energía potencial eléctrica de una carga Q situada en él es E sub P igual a B multiplicado por el valor de la carga. Esto sale de despejar la fórmula anterior, obviamente. Pero si nosotros conocemos el potencial en un punto determinado y el valor de la carga actuante, podemos calcular la energía potencial. Recordemos un concepto de física en donde la energía potencial es la que se conoce como energía de posición, ¿sí? Yo puedo tener un plano de trabajo referenciando a un punto determinado, o sea que hay una distancia, o sea, está referenciada y es una energía de posición, vamos a llamarlo así. Cuando hablamos de magnitudes escalares, son magnitudes que son medibles de una dimensión, podemos llamarle así, ¿sí? Como, por ejemplo, el valor de la temperatura, por ejemplo, es una unidad escalar, para recordar un poquito lo que eran unidades escalares. Y cuando hablamos de velocidades, por ejemplo, ahí estamos hablando de magnitudes vectoriales. Eso para que recuerde un poquito la diferencia entre escalar y vectorial. O sea, escalares no depende de una dirección y sentido. Bueno, el potencial eléctrico creado por una carga puntual, ¿sí?, tal y como estudiamos en el apartado de intensidad de campo eléctrico,
una única carga Q es capaz de crear un campo eléctrico a su alrededor. Si en dicho campo introducimos una carga testigo, Q', entonces atendiendo a la definición de energía potencial eléctrica, de esas dos cargas puntuales tendremos, como ustedes ven ahí en la fórmula, primero dice que B es igual a la energía potencial, ¿sí?, dividido la carga, ¿sí? Esa energía potencial está directamente ligada con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, se reemplaza el valor de campo eléctrico en el numerador, que era la constante de Coulomb multiplicada ambas cargas, dentro de ella está la testigo, y dividido una distancia. En la parte inferior tenemos la carga. Entonces, si simplificamos y acomodamos un poquito la fórmula, nos queda que el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb multiplicada por la carga, no la testigo, la carga importante, dividido la distancia que separa donde yo quiero tomar el potencial. El potencial eléctrico del campo eléctrico creado por una carga puntual, Q, se obtiene por medio de la siguiente expresión. Es igual a K por Q sobre R. Volvemos a repetir un poquito. K es la constante de Coulomb, que se mide en Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. El potencial se mide en voltio, recordemos que voltio era en Joule sobre Coulomb, ¿sí? La carga Q se mide en Coulomb y R, que es la distancia, se mide en metros. Entonces, si recordamos un poquito que todo está relacionado con el campo eléctrico respecto de una carga, podemos decir que si nosotros tenemos una carga y existe un campo eléctrico a una determinada distancia, también hay un potencial eléctrico, que depende de la constante de Coulomb y la distancia a la cual yo estoy tomando de referencia. Sigamos. Si observas detenidamente la expresión, puedes darte cuenta que si la carga es positiva, la energía potencial es positiva, el potencial eléctrico B es positivo, y si la carga Q es negativa, todos los demás son negativos. ¿Para qué lo voy a andar leyendo? Si no existe carga, la energía potencial y el potencial eléctrico no existe, es nulo. El potencial eléctrico no depende de la carga testigo que introducimos para medirlo. ¿Por qué? Y porque esta es una carga unitaria que nos ayuda a poder obtener el valor del potencial. Capacidad eléctrica. Si estudiamos detenidamente la expresión del potencial eléctrico creado por una carga puntual, puedes comprobar que a medida que la distancia se hace más pequeña, su valor tiende al infinito. Si ustedes observan el gráfico que está abajo a la izquierda, fíjense que en el eje de las X tenemos R, que son las distancias, en el eje de las Y tenemos B, que es el potencial. A medida que estoy más cerca del cero, fíjense que el potencial cada vez es más grande. Eso es lo que está diciendo al comienzo de la portada. Sin embargo, en la vida cotidiana no dependemos de cargas aisladas, sino que generalmente las cargas se encuentran asociadas en conductores no puntuales y esta condición no se cumple para ellos. En los conductores no puntuales, la carga se mueve libremente y se distribuye de tal forma que la repulsión entre ellas se hace mínima, dejando que el exceso de carga se concentre únicamente en la superficie de los conductores, dejando libre la carga interior. Bueno, o sea, cuando yo tengo un conductor, las cargas tienden a estar sobre la superficie perimetral, vamos a decir. En el centro no hay concentración de carga. Dice, un conductor que se encuentra en equilibrio eléctrico tiene su exceso de carga repartida por su superficie, que es lo que acabo de decir. El potencial eléctrico en cualquier punto de su interior y de su superficie es el mismo y el campo eléctrico en su interior es nulo. Estas son consideraciones teóricas. Bueno, esto que voy a explicar ahora
es medio como hipotético, ¿sí? Se han hecho pruebas, obviamente, y todo, pero es para poder explicar un tema que sigue. Dice acá, gráfica del potencial eléctrico de un conductor esférico. No tenemos conductores esféricos, es una esfera, ¿sí? Si representamos en una gráfica el potencial de un campo eléctrico generado por una esfera cargada positivamente, respecto de la distancia donde se mide, podemos comprobar que en el exterior de la esfera el potencial crece cuanto más cerca estemos de ella, ¿sí? Y ahí estaría la fórmula. B es igual a la carga dividido 4pi epsilon 0 R. 4pi epsilon 0 R dependía de la constante. ¿Se acuerdan que creo que lo habíamos comentado en algún momento? Tiene que ver con la permeabilidad o permitividad del vacío y demás. Y 4pi, todo esto está dentro de, digamos, de la constante, ¿no? B. Dice, el potencial es máximo y constante en cualquiera de los puntos del interior de la superficie. Además, la intensidad del campo es nula. ¿Sí? Nuevamente plantea la misma fórmula. Ahí en el dibujito, si ustedes observan, está mostrando cómo toma las distancias. Las distancias arrancan desde el centro de la esfera como eje, 0, por las dudas. Bueno, a partir de esta realidad podemos definir una nueva magnitud escalar denominada capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica de un conductor es una magnitud escalar que relaciona la carga almacenada en un conductor y el potencial que adquiere de forma aislada. Entonces, visto como fórmula, capacidad es la carga dividido el potencial. ¿Sí? Entonces, de C sería la capacidad eléctrica. Y esta tiene unas unidades a la cual vamos a empezar a llamar faradios. Q es el exceso de carga del conductor. Sabemos que Q lo medíamos en Coulomb. V lo medíamos en voltios. La capacidad eléctrica siempre es una cantidad positiva y depende de la geometría del conductor. O sea, que va a haber una capacidad en un conductor cualquiera sea la forma. Hace un ratito habíamos mostrado una esfera. La esfera también se comporta como un conductor, pero debido a la forma que tiene esas características que habíamos hablado. En todos los casos, los conductores siempre adquieren o pueden guardar o tener una capacidad eléctrica. Unidades de capacidad eléctrica. La unidad de capacidad eléctrica en el sistema internacional es el faradio, ya lo habíamos mencionado. Como la capacidad de un conductor que al ser cargado con un coulombio adquiere un potencial de 1 voltio. Esa sería la definición de la unidad de capacidad eléctrica. El faradio, al igual que el coulombio, se tratan en unidades muy grandes, por lo que es común que debamos trabajar en submúltiplos de esta. Dicho de otras palabras, lo que vamos a utilizar son cantidades muy pequeñas, ¿sí? Quiso decir con lo que estaba escrito ahí. O sea, si yo tengo un faradio, es una magnitud muy grande. Y nosotros, para poder trabajar con los conductores y los capacitores, que ahora van a saber de qué estoy hablando, vamos a tener que trabajar con unidades que están dentro de los submúltiplos, son muy pequeñitas, ¿sí? Tenemos entonces el milifaradio, 10 a la menos 3 faradio, microfaradio, 10 a la menos 6, nanofaradio, 10 a la menos 9, picofaradio, 10 a la menos 12. ¿Qué es un condensador eléctrico? Cuando estudiamos el concepto de capacidad eléctrica, comprobamos que los conductores son capaces de almacenar en su interior una determinada cantidad de carga eléctrica. Esta capacidad es utilizada por una serie de dispositivos utilizados en los circuitos eléctricos denominados condensadores.
Un condensador eléctrico es un dispositivo formado por dos conductores separados por un material dieléctrico aislante. Bueno, antes de terminar el último párrafo, quiero aclarar. El condensador es muy utilizado para acumular energía en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Vieron que hoy lo nombramos el campo eléctrico. ¿Sí? Vamos a dejar el concepto ese un ratito por ahí. ¿Cómo está fabricado? Y por lo general pueden ser planos y bueno, después toman otras formas un poco más rebuscadas. Pero por lo general son dos placas en las cuales se le pone un aislante en el medio. Y a este se lo conoce como dieléctrico. ¿Sí? Si alguno tuvo la curiosidad de desarmar un condensador, ¿dónde encontramos los condensadores? Los condensadores o capacitores los encontramos en los motores eléctricos. Los motores eléctricos en el momento del arranque necesitan mucha energía, ¿sí? Para poder arrancar. Entonces, lo que se les coloca es un condensador. Ese condensador lo que va a hacer es, siempre tiene previamente al arranque, acumulada energía. Energía que necesita para el primer pico de arranque, que es cuando el motor empieza a moverse. Entonces necesita un gran golpe, digamos, de potencial para poder arrancar. Entonces, lo van a ver, por ejemplo, en los motores de la heladera, en el motor de la máquina de cortar pasto, en el motor, por ejemplo, de una máquina de mezclar, esas las hormigoneras, por ejemplo. Son como unos cilindros aislados, obviamente, que están adosados, agarrados al motor. ¿Cómo están hechos? Bueno, están hechos por dos láminas de cobre separadas por un papel, que es un papel aislante, ¿sí? Y están arrollados, ¿sí? Como si agarraran una cartulina y la arrollaran. Bueno, imagínense las tres cosas arrolladas. De manera de que de que las dos placas no se toquen. Esa sería más o menos una idea de lo que es un condensador o capacitor. Sigamos un poquito. El tipo de condensador más famoso es construido por medio de dos placas conductoras planas y paralelas. Se caracterizan principalmente porque su capacidad depende directamente del tamaño de sus placas. Y adicionalmente crean un campo eléctrico uniforme en su interior. Esto es parte de lo que yo les decía. Un capacitor o condensador es un acumulador de energía en forma de campo eléctrico adentro de él, ¿sí? Bueno, capacidad de un condensador. La capacidad de un condensador es el cociente entre la carga que almacena y la diferencia de potencial eléctrico que se crea entre sus dos placas conductoras. Con lo cual nos queda que la capacidad es igual a la carga dividido la diferencia de potencial. A veces se lo coloca como VAB, ¿sí? Se pone así o si no como VA menos B sub B. Es más común verlo como VAB. B corta y abajo A, B larga. Asociación de condensadores. Al igual que la resistencia o los generadores eléctricos, los condensadores eléctricos de un circuito generalmente pueden asociarse de tal forma que pueden ser sustituidos por un único condensador, cuyo funcionamiento es equivalente al producido por todos ellos. Este condensador recibe el nombre de condensador equivalente o resultante. Principalmente los condensadores se pueden asociar en serie, paralelo o una combinación de ambas, llamadas mixta.
Bueno, se denomina condensador equivalente al condensador resultante que se obtiene de asociar todos juntos en uno solo. Bueno, acá tenemos lo de la asociación. Dos o más condensadores se dice que están en serie cuando cada uno de ellos se sitúa uno a continuación del otro, unidos por un hilo conductor, como se puede ver a la izquierda. El condensador equivalente en serie, ¿sí? Pueden ser sustituidos por un único condensador en el que el inverso de su capacidad es la suma de las inversas de las capacidades. Bueno, vamos a decirlo un poquito más sencillo. Los tres condensadores C1, C2 y C3 que tenemos a la izquierda, podemos reemplazar o calcular una capacidad equivalente para poner uno solo como el que tenemos a la derecha. Y bueno, ¿y cómo sumamos los condensadores en serie? Con la formulita que tenemos ahí debajo del de la derecha. Dice que 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre la capacidad 1, más 1 sobre la capacidad 2, más 1 sobre la capacidad 3. Pronto veremos algunos ejercicios para poder aclararlo y verlo un poquito más sencillo. Y cuando los quiero asociar en paralelo, significa que ellos están los tres capacitores unidos a dos puntos por los cuales ingresa una corriente, vamos a decirlo así. Entonces, todos los condensadores confluyen a un punto A y un punto B. ¿Puedo obtener uno equivalente? Sí, como el de la derecha. Nada más que acá es más sencillo hallar el condensador equivalente, porque simplemente sumo los faradios que tiene C1, C2 y C3 y obtengo el equivalente. Es un poco más complicado cuando el capacitor está como en la imagen anterior, que estaban colocados en serie. O sea que en paralelo es más sencillo que en serie. Ahora vamos a hablar también de las resistencias. ¿Sí? También tenemos resistencias en serie y resistencias en paralelo. Tal y como vimos en un apartado anterior, en los circuitos eléctricos suelen emplearse unos dispositivos que se oponen al paso de la corriente eléctrica de una forma más pronunciada de lo normal. Estos dispositivos reciben el nombre de resistencia. Pueden asociarse de tal forma que en conjunto equivalgan al valor de otra resistencia llamada resistencia equivalente. Bueno, es lo que acabo de comentar. Puede haber resistencias en serie por un lado, paralela por otro, o mixtas, ambas juntas, ¿sí? Que es parecido a lo que vimos con los capacitores. ¿Qué son las resistencias? Y las resistencias son como la plancha para la ropa, las estufas a cuarzo, las resistencias, por ejemplo, que se le colocan a los termotanques eléctricos. Esos son casos de resistencias más conocidas, vamos a decir. Bueno, si voy a poner en serie las resistencias, dice que dos o más resistencias, se dice que están en serie cuando una de ellas se sitúa a continuación de la otra, a lo largo de un hilo conductor. Resistencia en serie. Cuando las resistencias se encuentran en serie, se sitúan una a continuación de la siguiente, la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas es la misma. Cuando hablamos de intensidad de corriente, ¿sí? Es la corriente o el flujo de electrones a través de un conductor, ¿sí? La intensidad de corriente se mide en amper, la unidad de medida. Cuando dos o más resistencias se encuentran en serie, la intensidad de corriente que atraviesa cada una de ellas es la misma. O sea, es si yo tengo, no sé, 10 amperes, los 10 amperes van a pasar por la 1, la 2 y la 3. Siempre va a ser la misma cantidad de amperes. ¿Las puedo sumar? Sí, las puedo sumar. Simplemente sumo R1, R2 y R3. ¿En qué se miden las resistencias? Las resistencias se utilizan las unidades llamadas ohm, ¿sí? Ya las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, si cada una tiene 2 ohm, sumada a las 3,
serían 6 ohm, como la resistencia equivalente que tendría a la derecha. La diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente, que es la misma, multiplicada por la resistencia. Esa es la formulita que está escrita debajo de la resistencia total. ¿Sí? Bueno, recordemos entonces que tenemos la misma intensidad que recorre a las 3. Y las puedo sumar una a continuación de otra. Bueno, vamos ahora con resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo tiene la particularidad de que las tres resistencias confluyen a un punto A y a un punto B. En este caso, la cantidad de amperes que ingresa, ¿sí?, se reparte de acuerdo al valor de resistencia de cada una y tiene tres intensidades de corriente distintas, ¿sí? Pero las tres sumadas me dan la I que entra y la I que sale por el punto B. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Bueno, si disponemos de n resistencias en paralelo, todas las resistencias poseen la misma diferencia de potencial en sus extremos y la intensidad se divide entre las ramas, como lo dije hace un ratito. Si yo quiero hallar la resistencia equivalente para las que están en paralelo, ya no se suman como las anteriores, se suman como las recíprocas, o sea que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la R1, 1 sobre la R2, 1 sobre R3 y así todas las que haya. ¿Sí? Bueno, esa sería la forma de hallar la resistencia equivalente. Después hay que despejar, vamos a ver algún ejemplo aparte. Bueno, con esto estaríamos. Muchas gracias.